Nunca has visto a Özge Yağız así en este vídeo. ¿Le gusta cocinar o comer? ¿Más feliz en casa o fuera de ella? ¿Por qué se enfurruñó con su hermana y luego la abrazó? ¿Por qué no puede decirle no al helado? Con sus recuerdos de infancia, sus conflictos entre hermanos, su afirmación de que la obesidad no es una broma y la sinceridad que derrama en la cocina. Özge Yağız nos hizo reír y conmovernos en este programa. Desde su devoción por sus raíces hasta los divertidos recuerdos familiares, desde sus años de estudiante hasta las cocinas musicales, lo compartió todo con toda su naturalidad. No olvides dejar un comentario a continuación. ¿Cuál fue el momento más memorable que tuviste con tu hermano? Mi nivel de obesidad no es ninguna broma. Confesiones de cocina y familia de Özge Yağız. Özge Yağız, que conquistó corazones con su sinceridad y su actuación, compartió sinceramente sus habilidades culinarias y sus recuerdos de infancia en un programa de cocina donde fue invitada. Hizo reír al público y se admiró una vez más con sus respuestas a cada pregunta con una sonrisa. ¿Y qué hay de la comida? Eso es todo. El presentador preguntó, ¿qué opinas de la comida? Dio una respuesta clara a la pregunta, me gusta hacerlo, comerlo y regalarlo. Supongo que todos. Yağız dijo, revelando que cocinar no es solo una necesidad sino también una pasión para él. Mi hermana solía evitar la cocina hasta que se casó. Özge Hanım, quien afirmó que son dos hermanas, describió su relación con su hermana en un lenguaje que es al mismo tiempo entretenido y emotivo. Yo también tengo una hermana mayor, pero nunca cocinaba antes de casarse. No te voy a mentir, después de casarnos, nos empezó a alegrar el estómago. Nunca tenía nada bueno que hacer en casa, siempre era yo quien cocinaba. Como escribir el libro sobre la torpeza. Yağız, quien admitió que era un poco torpe no solo en la cocina sino en general, hizo una dulce defensa culpándose a sí mismo por el mal de ojo. Qué pena, soy torpe, pero siempre me consuelo diciendo mal de ojo, mal de ojo. El mal de ojo ha llegado. El verano no puede pasar sin helado. Cuando le preguntaron por su comida o postre favorito, sin pensarlo dos veces recordó las tardes de verano. Es muy difícil, pero en verano, por ejemplo, como helado todos los días. Recuerdo de la lonchera. Mi mamá era una reina. Yağız, compartiendo un recuerdo inolvidable de sus años de escuela primaria, dijo que las loncheras que preparaba su madre todavía están frescas en su mente. Mi madre preparaba comidas deliciosas. Le ponía demasiada comida, y yo también iba a la cafetería y comía como un descarado. Mi nivel de obesidad no es ninguna broma, por cierto. Logros de la cocina casera. Que sea limpio, que sea mío. Özge Yağız, quien enfatizó que prefiere cocinar en casa a pedir comida de afuera, también reveló su meticulosidad en la cocina al decir, mientras lo cocine yo misma, de manera natural y limpia, es suficiente. De Sivas y amantes del hogar. La bella actriz, quien afirmó ser de Sivas, explicó que nunca se alejó de su familia ni siquiera durante sus años universitarios. Siempre estudié con mis padres. De todas formas, no podía ir muy lejos. Les tengo cariño a ambos y a mi comodidad. Supongo que no podría estudiar solo. Amor por la cocina desde la infancia. Yağız explicó que su amor por la cocina viene de lejos. Lo cocinaba cuando era pequeño. Me encantaba, y agregó que esta pasión ha continuado durante años. Canto pero en la ducha. Cuando le preguntaron si tenía una voz bonita, dio una respuesta modesta. No, pero la canto. En la ducha y en la cocina. Pero me gusta más escucharla. Sobre todo cuando cocino, la música me sienta muy bien. Solía llorar para que mi hermana no se fuera. Özge Hanım, cuyos ojos se llenaron de lágrimas al describir su cariño por su hermana, sonrió y relató un recuerdo de su infancia. Lloraba si no me llevaba al salir. Mi madre tampoco lo dejaba ir, y luego mi hermana me pegaba. Pero no importa, yo estaba feliz porque no se había ido. No podía dormir sin él en la habitación. Özge Yağız no solo es una actriz exitosa, sino también una persona sincera y alegre. Con el tiempo que pasa en la cocina, sus recuerdos de infancia y su devoción a su familia, demuestra una vez más que es uno de nosotros. Cada respuesta que da está llena de risas y calidez. Su sinceridad es como un sabor que se derrama de las pantallas a la mesa. Música en la cocina, amor en el corazón. Si bien para muchas personas cocinar es simplemente una forma de llenar el estómago, para Özge Yağız es un ritual. Especialmente si hay música bonita de fondo. Me encanta escuchar música mientras cocino, dice la señora Özge, haciendo sentir que esto no es solo un pasatiempo, sino también una forma de terapia. Te hace darte cuenta de que cuando estás solo en la cocina preparando algo,
En realidad estás volviendo a ti mismo y descansando tu alma. Lo hago, pero me gusta más alimentarlo. Con estas palabras entendemos que su mayor motivación es precisamente compartir. No solo para alimentar, para él es muy valioso poner sobre la mesa su cariño, esfuerzo y calidez. Es como si cada comida que prepara fuera un agradecimiento, un abrazo, un mensaje que dice, eres valiosa. Lazo familiar. Apego emocional a la hermana. La relación de Özge Yahid con su hermana es como una historia de amor en sí misma. Las lágrimas de la pequeña Özge, que cuando era pequeña no quería que su hermana mayor saliera sola, nos cuentan cómo vivió con todo el corazón el concepto de hermandad. No podía salir de esa habitación antes de que me quedara dormido. Si se iba, me despertaría, dijo de niño. Compartió los sentimientos más profundos de sus años. Yahid admitió que estaba feliz de que su hermana no fuera a pesar de que ella lo golpeaba a veces, y sus ojos mostraban amor cuando dijo, fue una victoria para mí que ella no fuera. Estas palabras revelan claramente cuán profundamente arraigada y emotiva es en realidad su devoción hacia su familia. Siempre estuve a los pies de mi familia. Özge Yahid, que no pasó sus años de estudiante lejos de su familia y no estaba entusiasmada con la idea de estudiar en una ciudad diferente, dice que esta elección estuvo determinada por razones tanto emocionales como prácticas. No pude hacerlo. Ahora lo hacemos todo, pero probablemente no podría haberlo hecho antes. De todas formas, estoy demasiado apegado a mi comodidad. Esta sentida confesión demuestra que su familia fue el mayor apoyo que lo mantuvo firme durante toda su vida. Soy de Sivas, pero mi corazón pertenece a todas partes. Yahid, quien con orgullo dice, soy de Sivas, cuando se le pregunta por su ciudad natal, es alguien que está apegado a sus raíces pero que también siente que pertenece a todas partes. Su respeto por su cultura, su pasado y su infancia es uno de los detalles más importantes que lo hacen quien es hoy. Quizás el secreto de su actuación natural radique en su amor y devoción por este pasado. Aunque tiene proyectos en su agenda, su visión de la vida es bastante sencilla y madura. Va bien, te lo juro, no sé. No se deja cautivar por la magia de la fama ni está demasiado ocupado eligiendo palabras demasiado grandilocuentes. Tal como es, natural, sincero. Te hace sentir que la paz es una prioridad para él tanto como el éxito de su negocio. Esto no es solo una entrevista o una conversación. Esta es una historia de vida contada a través de la cocina del corazón de una persona. El olor de la comida, la alegría de la infancia, el amor de los hermanos, las loncheras hechas por sus madres, el calor de una hermana, la simple belleza de Sivas y la esperanza mezclada con música en una cocina. Özge Yahid no es solo una actriz de éxito. Al mismo tiempo, es una mujer que se aferra fuertemente a su pasado, a su familia, a sus mesas y a sus emociones. Y por eso todo lo que hace, ya sea un plato, un papel o una cancioncita, parece estar envuelto en emoción, en corazón. Gracias por ver. Si también te gustó el carácter sincero, genuino y real de Özge Yahid, me gusta el vídeo, comparte tus ideas en los comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Desde los lazos entre hermanos hasta los recuerdos de la infancia, desde los divertidos accidentes en la cocina hasta su postre favorito. Tú también dirás, esto es perfecto para mí. Si hubo un momento en que lo dijiste, no olvides compartirlo con nosotros. ¿Cuál es ese sabor indispensable que comes al menos una vez a la semana? ¿Cuál es tu recuerdo familiar favorito? Nos vemos en nuevos vídeos. Quédate con amor, risas y buena salud.